Hola Paulito, buenas noches, ¿cómo estás? Me imagino que estás con Yoli, no sé con quién más estés, con Mancita tal vez. Vamos a esperar un poquito que se conecten las personas. Hola Belencita, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Ricky, ¿cómo estás? Vamos a esperar solo un ratito para comenzar, ¿sí? Mi Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte igual, Paulita. Tenemos un minutito más para comenzar, ¿les parece? ¿Cómo han pasado? Vamos a comenzar orando, ¿les parece? Buenas noches. Hola Pablito, hola. Me imagino que está con Gretita. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto, hola Marjorie. Vamos a comenzar orando ya. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos has dado, Señor, para poder impartir y compartir tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean testimonios reales, Señor. Damos gracias, Señor, que lo que tú nos permites vivir, Señor, es lo que se está estableciendo en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este tiempo, Señor, nos has unido, Señor. Yo declaro que nos unimos en espíritu, Padre, con cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor, para poder, Señor, recibir de tu presencia, Señor, de tu impartición, de tu palabra, Señor. Esta noche nos ponemos delante de ti, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que uno somos con tu espíritu, Señor, que uno somos, Señor, para poder alabarte, adorarte en esta noche, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, y yo te pido que nos lleves esta noche a conocer las profundidades del corazón del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos a adorar y a exaltar, Señor, quién es Él y la grandeza de quién es Él. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Prefiero todo lo que das tú. Esta noche nos sometemos a ti, Señor. Esta noche nos acercamos a ti, Señor. Y esta buscaré. Ahí donde estás, solo entra en su presencia, solo anhela su presencia. Eres tú, Jesús. Y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Queremos deleitarnos en tu presencia esta noche, Señor, en lo que tú eres, Señor. Satisfecha estaré cuando despierte tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Vivimos para adorarte, Señor. Vivimos para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Pero este día veré tu rostro brillando sobre mí
quitarás, mi rostro levantará. Prefiero todo lo que das tú. Todo tu corazón, dile Sí, una Señor. sola cosa. Una sola cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Mi vida eres tú, Jesús. Sí, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y esta noche queremos decirte, Señor, que solo queremos habitar en la hermosura de tu majestad, Señor. En tu presencia, Señor. Y poder verte cara a cara, amado nuestro. Y contemplar tu hermosura. Deleitarme solo en ti. Sí, Señor. Satisfecha estaré cuando despierte en tu gloria, cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé, pero este día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantará. Gracias, Señor, porque solo en tu presencia encontramos toda satisfacción, Señor. Porque solo en tu presencia, Señor, encontramos toda llenura, Señor. Porque solo en tu presencia, Señor, hay multitud de gozo, Señor. Porque solo en tu presencia, Señor, es todo lo que nosotros necesitamos y podemos encontrar, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantará. Gracias, Señor, que eres tú el que nos levanta, Señor. Gracias, Señor, que es tu presencia la que nos da fuerza, Señor. Oh, gracias, Señor. De cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantará. Oh, gracias, Señor. Satisfecho estaré cuando Despierte tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Oh, Señor. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantará. Gracias, Padre, que este es el tiempo, Señor, en el cual, Señor, ninguna lágrima, Señor, cae al suelo de nuestra vida, Señor, sino que sabemos, Señor, que aún, Señor, está depositada en tus manos, Señor, está depositado, Señor, y tenemos, Señor, aún, Señor, algo rebosando, Señor, delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que tu presencia es
es la que nos levanta, Señor, la que nos hace resplandecer, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que tu gloria va a resplandecer sobre nosotros, Señor. Así lo creemos esta noche y te damos gracias, Señor, que solo es tu mano el que nos infunde aliento, Señor, el que nos levanta, Señor, que eres tú, Señor, que es tu presencia, Señor, las que nos enseña y nos ayuda, Señor, a poder avanzar, a poder seguir, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. Nos deleitamos en quien tú eres, Señor. Nos deleitamos, Señor, en la manifestación de tu presencia, Señor. Nos deleitamos en la manifestación de tu poder, de tu gloria, Señor. Nos deleitamos, Señor, en el gran yo soy esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos deleitarnos, Señor, en lo que tú quieres hablar, Señor, en esta noche, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestro ser, Señor. Que seas tu Espíritu Santo trayendo, Señor, eso que tiene el Padre para nosotros en esta noche, Señor. Declaro que la porción del cielo viene a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda honra, te damos toda gloria al único que eres digno, Señor. Al único que es digno, Señor, de recibirla, Señor. Te la entregamos a ti, Señor. Y esta noche, Señor, nos despojamos, Señor, en nuestras vidas. Despojamos nuestros pensamientos, Señor, nuestro sentir. Nos despojamos de quien somos, Señor, de nuestras vestiduras en alma, cuerpo y espíritu, Señor. Y declaramos, Señor, que mientras nosotros nos despojamos, menguamos, Señor. Y eres tú el que crece en medio nuestro, Señor, y en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo. Esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Gracias, amado Señor. Mucho tiempo esperé, pero este día veré tu rostro sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Gracias, amado Señor. Eres tú el que nos levanta, Señor. Gracias porque nuestra fortaleza viene de ti, Señor. Este día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, tu rostro levantarás. Gracias, Señor. Nos gozamos en tu presencia en esta noche, Señor, y declaramos en el nombre de Jesucristo que la sangre de Cristo nos cubre, Señor, cubre los lugares de cada persona, Señor, sus hogares en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que nuestro espíritu, Señor, es un espíritu que es apacible delante de tu presencia y nos sometemos a ti, Espíritu Santo. Declaramos aún, Señor, que nuestro corazón, Señor, recibe lo que tú tienes, Señor, que tu palabra, Señor, es ungüento, es aliento, Señor, es vida a nuestras vidas, Señor, es vida a nuestros huesos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Voy a irles saludando ya. Mi Nancita, ¿cómo estás? Mi Lore, Nancita Bedoya, Edwincito y familia. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Vander y familia, ¿cómo están? Y a todos los que tal vez no veo que están conectados. Ok, primero les doy gracias por haber estado este tiempo levantando mi vida en oración. Gracias porque ha sido un tiempo de proceso, un poco más de proceso. Pero en medio de todo esto ha sido el Padre sosteniéndome, ha sido el Padre levantándome, ha sido el Padre ayudándome. Amén. Y yo le doy gloria al Padre y les doy gracias a ustedes por sus oraciones, por estar pendientes y todo. Mi Consuelito, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Y bueno, ahora les voy a... La verdad es que tenía otra palabra y el Señor me decía que predique
lo que he vivido este tiempo. Y ¿cuántos saben que hay dos cosas que vencen? Y estas dos cosas que vencen, dice la palabra en Apocalipsis. Hola, mi Jime, ¿cómo estás, Edwin? Dice que es la sangre del Cordero, que es la sangre de Jesucristo, y en el testimonio de los santos, nuestro mismo testimonio. Hola, Leonel, qué gusto, ¿cómo estás? Y es el testimonio también el que vence, es nuestro testimonio el que vence, ¿verdad? Entonces el Señor me hablaba que este tiempo tenía una palabra diferente y en la tarde el Señor me venía diciendo, y es como vamos a hablar de lo que hemos vivido, voy a hablar lo que he vivido este tiempo. Y la verdad, esta noche, este tiempo ha sido un proceso de formación. Cuando el Padre permite cosas de nuestras vidas son para formarnos. Buenas noches. Hola, qué bendición desde Argentina, Lionel, buenas noches. Igual te bendecimos. Y la semana pasada, el viernes yo no prediqué porque el Padre tuvo que sentarme totalmente y me tocaba predicar como todos los viernes, pero el Padre me tuvo que sentar y confrontarme en algo que creo que muchas veces el Espíritu Santo me había estado hablando, pero yo no quería reconocer y me costaba un montón reconocer. Y al confrontarme me hizo libre. Y el Señor me decía que nunca tengamos miedo, iglesia, nunca tengas miedo cuando el Padre te confronte algo, cuando el Padre exponga algo de tu vida, porque la verdad nos hace libres. Y cuando nosotros somos expuestos, qué mejor que sea por la mano del Señor, aunque no muchas veces es muy bonito. En mi caso, personalmente, el Señor es como conmigo y me muestra las cosas como son y es duro. Y es como mi carácter y es como yo necesito ser formada y tratada. Y qué mejor que el que me conoce, el que me formó, me vaya tratando así. Así que yo les animo a que no tengan miedo al ser confrontados. Yo les animo a que no tengan miedo. Buenas noches, Dani. Que no tengan miedo al ser expuestos en la presencia del Señor, porque no hay mejor lugar en donde podamos ser expuestos, porque el momento que somos expuestos y confrontados por el Padre es cuando somos formados totalmente por Él, es cuando estamos siendo todavía tallados por el alfarero, ¿verdad? Nosotros somos el barro, dice la palabra, y el Señor nos compara mucho con esto, y Él es nuestro alfarero. Entonces no le tengamos miedo a esto. Y yo el viernes anterior estaba súper desanimada, físicamente, emocionalmente, me sentía súper mal y yo tenía miedo de decirle al Señor cómo me siento. Y en ese momento el Señor me confrontó y me dijo, para de hacer todo, y estaba haciendo la prédica. Y me dijo, para de hacer todo, y ahí les mandé el mensaje, me dijo, deja de hacer todo y dime cómo te sientes. Y yo, sí me siento mal, pero tengo que hacer esto, tengo que predicar y tengo que hacerlo porque yo soy fuerte, porque yo soy más que vencedora y todo. Y el Señor me dijo, eso no es la verdad, yo sé que tú eres así, pero no es como te sientes. Y ahí es cuando el Padre me confrontó y me dijo, basta de ponerte una máscara y dime cómo estás. Y bueno, yo me derramé, estoy contando mi testimonio porque de esto es lo que voy a hablar esta noche, y yo me derramé delante del Señor y le dije, estoy cansada de ser fuerte, estoy cansada de mostrarme y aparentar que soy fuerte cuando en verdad tengo miedo, Señor. Tenía mucho miedo por mi salud, tenía mucho miedo de que ya el Señor me lleve, que me pase algo, y de verdad estaba emocionalmente bien bajada, estaba físicamente bien bajada, pero yo me estaba forzando a mí mismo a que tengo que hacerlo. Y una de las cosas que yo sentía es, yo no quiero defraudarte, Señor, no quiero dejar de predicar porque te voy a defraudar, no quiero dejar de predicar porque te vas a enojar conmigo. Y el Señor me dijo, quítate todo eso y sé quién eres. Y yo me di cuenta y el Señor me confrontó que yo vengo trayendo esto desde hace muchos años, que me ha tocado ser desde pequeña súper fuerte en mi vida. Me ha tocado muchas estaciones en mi vida y he pasado por muchos procesos y he sido como, no, yo me levanto y peleo y guerreo y es el demonio que se ponga y le vamos y la batimos y todo. Y ese es el espíritu y el ADN que el Padre ha puesto en mí, este espíritu de guerrera, de avanzar y todo. Pero muchas veces esto no me ha ayudado a confrontar en verdad que puedo llegar a ser libre, de ponerme tal vez hasta máscaras, de puedo llegar a ser vulnerable delante del Señor. Y el Señor me dijo, quiero que me digas cómo estás delante de mi presencia. Y yo me acuerdo que estaba acostada en mi cuarto de oración y yo le dije, Señor, tengo miedo, Señor, me siento débil, me siento triste, Señor, no quiero que te enojes conmigo, Señor, y si te enojas, ¿por qué no predico la palabra? Y el Señor me dijo, no me voy, y el Señor lo único que me dijo fue, yo vi una sonrisa en el Señor,
vi tan claro una sonrisa y el Señor me dijo, yo no estoy enojado porque quiero hacerte libre de esto. Y el tema de esta noche, de lo que yo les voy a hablar es, se vale sentirse débil. Y es algo que yo nunca he aprendido y les abro mi corazón y el Señor me confrontaba y es, se vale ser débil. Eso no te hace delante del Señor débil. O sea, se vale ser vulnerable delante del Señor. Y el Señor me decía, ¿en qué presencia estás ahorita? Y yo le decía, Señor, estoy en tu presencia. Y el Señor me decía, se vale ser así de mi presencia. Se vale ser tal y como eres cuando estás conmigo. Y yo le decía, Señor, pero yo no soy así. Y el Señor me decía, yo no estoy diciendo que si eres o no eres así, sino que te estoy diciendo que me digas de verdad cómo estás. Y fue totalmente abrir mi corazón. Y lo que quiero decirte esta noche es que muchas veces, el Padre es especialista en debilitarnos para mostrarnos de verdad lo fuerte que podemos llegar a ser en Él y con Él. Porque siempre ha sido como, yo me he levantado con el Padre y ha sido pelear con Jehová al lado mío y todo, con el guerrero, pero siempre ha sido poniéndome una máscara de yo no puedo permitirme estar débil porque tengo que ser siempre fuerte. Entonces en ese momento hubo un conflicto para mí. Cuando el Padre fue como que me sacó esta máscara, yo mandé un mensaje a la iglesia y yo tenía miedo hasta de qué me vaya a decir mi esposo y me daba miedo de que me hable y todo, y dije, Señor, ¿y qué me va a decir el pastor? Y fue como, no importa, quiero que seas vulnerable conmigo. Y fue tan hermoso de verdad, porque al principio fue como chocante para mi carácter, para mi postura, como es que soy la pastora, ¿cómo voy a estar libre? ¿Cómo voy a ser débil? ¿Cómo voy a decir que tengo miedo? Y él me dice, eso no me importa. Y el Señor me dio este versículo tan tenaz y con esto el Señor me confirmó. Y vamos a comenzar con esta, iglesia, y yo quiero que vayamos a 2 de Corintios 12, 7. Dice, Dios se fortalece en mi debilidad. Y es tenaz porque muchas veces tú lo sabes. O sea, todos sabemos y todos decimos, sí, el Señor es mi fortaleza, el Señor me fortalece. Pero en este caso, el Señor muchas veces tiene que confrontarnos y decirnos, hey, ¿estás diciendo eso en verdad? ¿O estás diciendo porque eso dice la palabra? A ver, y más adelante vamos a ver, y a veces hasta podemos usar la palabra para decir en verdad, no, es que yo soy fuerte y no puedo sufrir. Y el Señor es como, no es así. Se vale sentir miedo, se vale sentirte débil, se vale no tener fuerzas, porque entonces es ahí cuando la intervención divina viene a nuestras vidas. Y mira lo que le pasó al apóstol de los apóstoles. A mí me encanta mucho la vida del apóstol Pablo, y cuando el Señor me daba este versículo, para mí fue como, wow, gracias Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Qué tenaz, esta parte es súper fuerte lo que dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase desmedidamente. No me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. El 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, o sea, Pablo está diciendo, y el Señor me dice cada vez que le ruego y le clamo como, Señor, quita esto y quita este demonio que vino como a chirlearme, en otras palabras, ¿verdad? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tenaz. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando leí este versículo, de verdad Dios me confirmó mucho lo que me estaba pasando. Y yo le decía, gracias Señor, que valió la pena el que me tengas que lanzar en la cama y no permitirme ni siquiera tener las fuerzas para hablar, para pararme, ni emocionalmente, por más que yo quería ir aún contra mi voluntad y quería decir, no, es que yo soy así, a mí me conocen así. Y se me vino muy esto cuando dice el apóstol Pablo, y yo me sentí tan confrontada cuando él dice, en el 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Y porque yo un momento le llegué a decir, pero Señor, es que yo soy la pastora, ¿cómo voy a poder no predicar si me toca predicar? Y el Señor me dijo, a mí no me importa quién eres.
lo que a mí me importa es lo que yo quiero hacer en tu vida, y nosotros debemos estar en eso enfocados. Y es muchas veces mostramos en verdad lo que no somos por agradar tal vez a alguien, porque queremos aún como mentirle al Señor, cuando el Señor sabe todo lo nuestro, el Señor sabe todo lo de nosotros. Él decía: Señor, gracias por haberme librado. Cuando yo leía esto, le decía: Señor, me estás librando de exaltarme y decir que es por mis fuerzas, y tal vez yo podía hasta predicar el viernes y podía estar aquí el viernes anterior, ¿verdad? Pero hubiera sido yo levantándome en mi naturaleza, pero no se hubiera manifestado el poder de Dios, porque el Señor necesitaba sentarme para decirme: hey, no eres tú, sino soy yo a través de ti. Y por eso son necesarias muchas veces que cuando nosotros aprendemos, y es necesario que aprendamos a reconocer cuando tenemos miedo y cuando nos sentimos débiles. Una de las cosas muy fuertes que el Señor me dijo es: yo no me voy a enojar si me dices eso, porque yo sentía que el momento que yo le iba a decir al Señor: no predico, a mi esposo se iba a enojar. Y yo bajé y le dije a mi esposo, y claro, no es como que ni siquiera me respondió ni nada, y fue: Señor, y dijo: no importa, yo necesito ser libre. Esto no se trataba de nadie más, ni de mi esposo, ni de la iglesia, se trataba de ser libre. Y eso es a lo que el Señor nos quiere llevar cada día, porque la verdad es que cuando nosotros tenemos miedos, es solo ahí cuando puede haber una intervención divina. Es solo ahí cuando puede venir la intervención del cielo a decirte: hey, ahí se hace la palabra, lo que dice. Entonces diga el débil: fuerte soy. Entonces dice el Señor, por eso dice: bástate con mi gracia, dice después el Señor, porque yo me perfeccionaré en tu debilidad. O sea, el Señor solo puede perfeccionarse en nosotros cuando hay debilidad. Y lo interesante en este punto es que Pablo dice aquí: o sea, vino un demonio, y el demonio no nos va a poder tocar, incluso al menos que haya una puerta abierta en derecho, o el Señor lo permita. Y el Señor me decía: yo estoy permitiendo que esto te toque para que sepas en verdad que la fortaleza no es porque tú decides, o porque tú aún muchas veces usas la palabra diciendo: fuerte soy. El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Y puedo usar indirectamente o de una manera como subliminal la palabra diciendo: no, yo soy fuerte, cuando en verdad estoy acabada. Y se vale la pena, iglesia, decir cuando estás débil, siempre que sea en la presencia del Señor. Tenemos que aprender a ser vulnerables delante del Señor. Tenemos que aprender a ser libres en esto delante del Señor y decirle en verdad cómo nos sentimos, porque es ahí en ese momento donde nuestras fuerzas se acaban, y al nosotros reconocer, viene la intervención divina, viene la intervención celestial. Esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo no se daba cuenta, y este aguijón no venía y mostraba en verdad lo que había en él, y este aguijón no sacaba, porque mira donde dice que el aguijón de este aguijón estaba en la carne de él, ¿sí? Este aguijón no vino al espíritu, vino a su carne. Y muchas veces nosotros aprendemos a levantar más en este sentido, que nuestra alma se sienta fuerte, mi carne se sienta fuerte, pero ¿y la fortaleza del Señor dónde queda? Entonces tuvo que ser expuesto, y este aguijón tuvo que estar ahí de día y de noche, para que entonces él pueda rogarle incluso al Señor, incluso para que el Señor con esto me decía: es aún para, yo puedo, cuando mis hijos se pueden sentir vulnerables y decir en verdad cómo se sienten, me decía el Señor: les estoy librando de caer en esta vanagloria del decir: no, es que yo puedo levantarme, cuando nosotros no podemos levantarnos solos, sino que es el Señor quien nos levanta. Amén. Y por eso dice: bástate de mi gracia. La fortaleza es la gracia de Dios. Por eso le dice aquí: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces es necesario momentos de debilidad, iglesia. Es necesario que tengamos en nuestra vida momentos de miedo. Es necesario ir y rendir y decir: Señor, lo expongo y así me siento. Amén. Pero no es el miedo un espíritu que viene del enemigo. El miedo sí es un espíritu, pero no, una cosa es que te quedes cuando un espíritu viene y nos ataca. Una cosa es que nosotros nos quedemos con ese espíritu y nosotros estemos en el espíritu, caminando bajo ese espíritu de miedo, ¿me entiendes? Pero si yo puedo llegar a sentir miedo y le expongo ese momento al Señor, el Señor me va a hacer libre de ese temor y de ese miedo, porque viene su intervención y me hace libre del espíritu de miedo. Totalmente no es un espíritu que trae del Señor, y no es que digo que caminemos en
en miedo. Una cosa es que caminar en miedo es el tener y aceptar y el poder todos los días estar con ese espíritu en tu vida, sino que yo estoy hablando que se vale tener miedo y ser vulnerable y decirle al Señor cuando tengas miedo para que el Señor te haga libre de eso, porque muchas veces no reconocemos, y gracias por esa pregunta, Adrián, porque muchas veces no reconocemos porque, no, es que yo no puedo tener miedo y no, sí puedes tener miedo, pero el único que te puede libertar y el único que te puede hacer libre de todo temor y de todo miedo es el Señor Jesucristo. El único que puede llegar a tu vida y cuando tú eres vulnerable decirle, Señor, no puedo más, tengo temor, tengo miedo y angustia, porque muchas veces creemos que es que a mí no me puede tocar, a mí no me puede pasar y a todos nos puede pasar. El apóstol Pablo decía que venía este aguijón y estaba ahí punzándole y el Señor le decía, necesitas mi gracia para ser libre de esto. Y nosotros necesitamos la gracia para ser libres de todo. Necesitamos la fortaleza del Señor para ser libres de todo. Amén. Entonces, hay un momento donde nosotros debemos aprender a decir, sí, así estoy. Y ese es el momento en el cual el Señor me decía, entonces es aquí cuando yo puedo hacer algo en tu vida. Y es aquí cuando puedo fortalecerte. Y porque yo les digo esto, y si el Señor me decía que imparta esto es porque el Señor va a traer libertad. Muchas veces nosotros no expresamos ni siquiera con nuestros cónyuges o con nuestros padres en verdad cómo nos sentimos porque queremos aparentar que somos fuertes. Y eso es orgullo. El Señor me decía, eso es orgullo. Y el Señor me decía, el Señor me decía a mí, estás siendo orgullosa conmigo cuando yo te conozco y sé cómo estás sintiéndote. ¿Me entiendes? Y muchas veces nosotros tenemos miedo de ser vulnerables. Y no estoy diciendo, nunca seas vulnerable delante del enemigo, pero siempre vulnerable en la presencia del Señor, porque solo Él nos puede libertar. Y es ahí cuando vino, por eso Él le decía, y al apóstol Pablo, Jesús, el mismo Señor, el mismo Dios le dijo, hey, bástate de mi gracia para poder perfeccionarme en aquello que te está atormentando de día y de noche. Y me dice amén, cuando reconocemos lo que sentimos, reconocemos la ansiedad que tenemos del Padre, nuestro espíritu se conecta con Él, aunque las cosas no cambien inmediatamente nuestro espíritu. Amén, exactamente, porque Él obra y viene esta intervención divina, amén. Debemos entender que el Padre a veces necesita debilitarnos para poder fortalecernos. Y Dios necesita debilitarnos, Dios necesita bajarnos totalmente, como decía ¿no? Como vino y me abofeteó algo, como chilearnos y decirnos, hey, basta. Porque a veces podemos aún acostumbrarnos y a ponernos como escudos y decir siempre soy fuerte cuando en verdad no siempre estamos fuertes. Cuando en verdad a veces se vale decirle, Señor, no quiero seguir avanzando, Señor, no quiero seguir. ¿Por qué? Porque es ahí cuando Él va a avanzar. Gedeón le dijo al Señor, yo soy débil. El Señor le dice, en esa tu fortaleza. El Señor comenzó a profetizarle en él cuando él reconoció que él era débil. Amén. Por eso es necesario que nosotros delante del Señor nos expongamos tal y como somos. Delante del Señor seamos tal y como somos. Amén. Dice, pero yo escribí esto, vamos en el versículo 7, dice, pero pensamos esto yo escribí. Pensamos que no somos del reino y que todo está bien. O sea, cuando nosotros exponemos una debilidad, pensamos que no estamos bien en el reino. O cuando nosotros exponemos una debilidad, entonces tal vez la gente te dice, chuta, ¿en qué estás? ¿Estás mal? ¿Estás pecando? ¿Qué te pasa? Y no se trata de eso. Muchas veces el Señor necesita ponernos abajo para poder fortalecernos en su poder. Amén. Hasta que usamos, y ahí es cuando yo decía, usamos muchas veces. Pablo recibió esto para que se pueda mostrar en verdad qué tenía dentro. Tal vez él tenía un temor, no sabemos cuál es, porque la palabra no nos especifica aquí cuál fue el aguijón y decía que era un mensajero de Satanás, o sea, era un demonio que estaba todo el tiempo bofeteándole, y él decía que le rogaba al Señor, porque ¿sabes por qué? Porque él tuvo que llegar a rogarle y a exponerse delante del Señor, y yo creo decirle al Señor, Señor, y voy a parafrasear este versículo, y yo creo que cuando dice el 8 respecto en el cual 3 veces he rogado al Señor, yo creo que tuvo que ir delante del Señor y decirle, de verdad, esto me está acabando. O sea, este demonio me está acabando, Señor, totalmente. Entonces ahí viene la intervención divina. Amén.
El Señor me decía, el más fuerte en el reino no es el que no tiene ninguna debilidad. Porque a veces creemos que somos fuertes en el Señor, somos fuertes yo la pastora, yo el profeta, yo el evangelista, yo el hijo de Dios, el gran hijo de Dios, nunca puede estar débil, pero no, el más fuerte en el reino es el que es el que deja que esa debilidad se haga una fortaleza en el Señor. Eso es ser fuerte, dejar que en medio de por eso entonces ahí podemos decir, diga el débil, fuerte soy. Pero es necesario decirlo, es necesario exclamar y aún clamarle al Señor, decirles así la manera como yo me siento, Señor. Amén, porque necesitamos aprender a ser libres en su presencia, necesitamos exponernos delante de la presencia del Señor, porque muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando hay personas que les preguntan, y yo he sido muchas veces personas, ¿cómo estás? Y es todo bien, cuando tal vez no estoy ni bien. Y esto a veces es orgullo porque no queremos mostrar en verdad cómo estamos y no queremos que nos vean cómo estamos. Ricky dijo, si hasta el mismo Jesús dijo que exactamente, hasta Jesús mismo mostró su temor, su miedo tal vez de ir a la cruz porque sabía lo que iba a pasar. Jesús hasta lloró, dice la Biblia que Jesús lloró. O sea, Jesús tuvo esos momentos y a veces nosotros nos creemos hasta mejores que el Señor y es como, no, a mí nada me pasa y no, reconozcamos que sí nos pasa algo. Amén. Yoli dice presente, hola mi Yoli bella, ¿sí? Debemos entender que la fuerza nuestra no viene del alma, sino del espíritu. Cuando nosotros no reconocemos lo que se levanta en nosotros, ¿por qué crees que tenía que venir el aguijón a Pablo en la carne? Porque de él se estaba levantando, porque la vanagloria, por eso dice, y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltaren desmedidamente, la vanagloria está en nuestra carne, está en la carne. Por eso el aguijón tenía que venir a donde se podía levantar y él reconocía, si este aguijón y esto no me venía a bofetear en la carne, él se levantaba. Él está diciendo, y ahora entendí que Dios tuvo que, o sea, este mensajero aún tuvo que venir, o sea, este mensajero de Satanás y Dios tuvo que permitir que me bofetee para que esto no permita que me exalte en la vanagloria. El Señor nos guarda muchas veces cuando nos permite esta debilidad es porque nos está guardando de aún de vanecernos, aún de caminar en este orgullo espiritual de nada me pasa, todo está bien, cuando en verdad no es así. Amén, porque cuando nosotros estamos en lo natural, estamos sin fuerza. Naturalmente muchas veces hemos tenido debilidades en las finanzas, hemos tenido debilidades en las emociones, en la salud, hemos tenido debilidades en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. ¿A cuántos les ha pasado eso? Muchas veces tenemos estas debilidades, pero es ahí cuando en el momento que nosotros decimos, Señor, no puedo más en mi matrimonio, Señor, no puedo más en mis finanzas, Señor, no puedo más con esto, Señor, no puedo más con esto, es ahí cuando la intervención divina viene. Por eso dice la palabra de Dios que lo imposible que es para el hombre es posible para Dios, pero debemos admitir, iglesia, que en nosotros hay una imposibilidad. Debemos admitir que nosotros no podemos llegar a ser dioses, porque indirectamente podemos llegar a mostrar y querer decir, yo soy Dios y yo puedo. Y es algo una línea súper delgada. Que nosotros nos paramos aún en el papel del Señor como no pasa nada. A mí esta traición no me hizo nada cuando en verdad te puede estar acabando. A mí esta mentira no me hizo nada cuando en verdad te puede estar alimentando la ira, el resentimiento, el rencor. Y es aprender a decir en verdad cómo nos sentimos. Y es aprender a ir adelante del Padre y decirle, Señor, lo que me dijeron me dolió, lo que me dijeron me dañó, lo que hicieron me está acabando, estoy resentida. Se vale poder ir así delante del Señor, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche, iglesia, y es ser real con el Señor, sé honesto con el Señor te conoce. No es que necesitamos poner máscaras y decir, Señor, no me pasó nada. No, sí nos pasó. Cuando alguien te traiciona, es un sentir que no quieres ni siquiera seguir viviendo muchas veces, y se vale decirle al Señor, Señor, no quiero. El Señor no se va a enojar con nosotros, el Señor nos va a levantar. Cuando nosotros decimos, Señor, es imposible para mí seguir avanzando en esta área, el Señor dice, bravo, eso estaba esperando, que me digas que es imposible, porque entonces dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para el Dios, y se levanta la posibilidad del Señor.
Pregunta, ¿dónde? No te entiendo, ¿dónde queda, Adrián? Amén. El Señor me decía, cuando nosotros queremos ver la manifestación de Dios, ¿verdad? Muchas veces, queremos ver la manifestación del Señor en muchas áreas de nuestra vida. Cuando queremos verle a un Jehová Rafa, pero para que haya un Jehová Rafa necesitamos experimentar una enfermedad. Y el Señor me decía, para que me llames Rafa tienes que saber lo que es la enfermedad. Para que me llames Jireh tenemos que saber lo que es la escasez. Para que le digamos Jehová Sabaoth, que es el que pelea por nosotros, debemos tener una batalla. Por eso el Señor permite estos momentos para que la manifestación divina se dé. Dios se quiere manifestar en todo tiempo. Y muchas veces cuando vienen este tipo de cosas, lo primero que hacemos es, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puerta abrí? ¿Y dónde está abierta la maldición? Y es porque me sigue la maldición y esto. Y el Señor es un ratito. El Señor está sobre todo. El Señor está sobre todo. El Señor estuvo sobre todo. El Señor permitió que a Job le pase lo que le pase, que a Pedro le pase lo que le pase, porque Dios es soberano. Y es ahí cuando nosotros debemos aprender a someternos en la soberanía del Señor. Cuando el Señor quiere ser Jireh, tenemos que estar en escasez, porque el Señor quiere manifestar su gloria y decir, hey, yo soy tu proveedor. Cuando el Señor quiere mostrarse como Jehová Rafa, sanador, necesitamos estar enfermos, porque el Señor te dice, hey, no eres tú, soy yo el que te sana. No es la medicina, soy yo el que usa todo y te viene y te sana. Cuando estamos en una batalla y el Señor te dice, yo quiero ser tu Sabaoth, de que pelea por ti, el que levante espada por ti, es necesario pasar eso. Amén, iglesia. Por eso es necesario que tengamos esos momentos. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? No sé, pero yo es como, esto es algo tan rema para mí, porque fui tan confrontada y le doy gracias al Señor que esto me ha ayudado mucho este tiempo también, para ir y decir, Señor, tal cual, así es como estoy, así es, porque solo tú eres Dios soberano. Para ser fuertes, el Señor me decía que hay 3 cosas que debemos aprender a hacer. La primera, para ser fuertes, debemos aprender a ser honestos y reconocer. Mil disculpas, la pregunta es lo siguiente: ¿cómo explica lo expuesto con el pasaje de Isaías 43 sobre no recordar cosas pasadas? No sé a qué viene esta pregunta, Adrián. No quiero decir que estemos viviendo en el pasado. El hecho de que reconozcamos delante del Señor que cuando alguien me hace algo, no quiero decir que estoy esclava de eso que me hicieron, ¿verdad? No estoy esclavo de ese suceso, pero puedo ir delante del Señor y decirle, Señor, lo que me hicieron me dolió. Lo estoy diciendo, no sé si a eso te refieres, Adrián, no sé si me puedes especificar un poquito mejor esa parte de por qué del pasado. Amén, dice Flora, así me quiera pasar el Señor le bendiga. Amén, gracias a mi Abba Padre. Amén. Lo primero que debemos de aprender para ser fuertes en medio de la debilidad es aprender a ser honestos y reconocer en cómo nos sentimos. Ok, Adrián. En cómo nos sentimos. Debemos aprender a ser honestos en cómo nos sentimos delante del Señor. Seamos como niños. ¿Has visto cuando a un niño le dices cómo te sientes? El niño te expone totalmente. Por eso la palabra dice que tenemos que aprender a ser como niños para entrar en el reino del Señor. Se vale delante del Padre ir y decirle, Señor, no puedo más. Señor, no quiero avanzar. Señor, este día no quiero ni siquiera abrir los ojos, Señor. ¿Por qué? Porque la intervención vendrá ahí. Necesitamos ser honestos delante del Padre, iglesia. No te digo que necesitas ir andando, no. No te estoy diciendo que seas víctima, porque eso es un espíritu de victimización, el ser víctima. Te estoy diciendo que seas honesto y reconozcas delante del Señor cómo en verdad te sientes, delante del Padre, y permítete, sé vulnerable delante de Dios, sé vulnerable ante todo. Dile cómo te sientes con lo que te dijeron, dile cómo te sientes con lo que te hicieron, dile cómo te sientes con lo que está pasando, porque es ahí cuando el poder del Padre puede totalmente desatarse sobre tu vida. Amén. ¿Qué podemos decir? Lo que podemos decir es expresarles nuestros sentimientos.
a veces emocionalmente nos sentimos que no podemos más. Y a veces queremos forzarnos y forzarnos y forzarnos a estar bien emocionalmente, cuando hasta emocionalmente podemos sentirnos estar bien. Pero solo el poder del Señor puede levantar nuestras emociones. Solo el poder del Espíritu Santo puede someter nuestras emociones. Pero es necesario que nosotros aprendamos a ser honestos y a reconocer cómo nos sentimos delante del Señor. Amén. Entonces es ahí cuando podemos declarar lo que dice en Joel 3:10. En Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces diga el débil, fuerte soy. Algo que me llamó la atención, vamos a ir a Joel 3:10. Me llamó muchísimo la atención este versículo. Dice Jehová Rafa, amén. Así es, mi Nancy Beth. Vamos a Joel 3:10. Ok, Joel está después de Oseas, después de Daniel, Oseas. Amén, gracias por la enseñanza. Yo creo que debemos reconocer nuestra debilidad cuando hay orgullo por mostrarnos fuertes o por agradar a alguien, pero también dividir cuando hay momentos que debemos ser valientes, luchar y seguir esforzándonos en una línea bien fina. Sí, totalmente es una línea bien fina. Por eso estoy hablando que debemos aprender a ser vulnerables delante del Señor. Porque el momento que somos vulnerables delante del Señor es el poder del Señor el que nos levanta. Pero muchas veces nosotros yo hablo personalmente, he aprendido a que tengo, porque tengo que levantarme, porque si no puedo hasta pensar que Dios se va a enojar conmigo. Y el Señor lo que me estaba enseñando este tiempo, lo que quiero transmitir, iglesia, es que no te levantes porque es que tengo que ser fuerte, sino porque Señor no puedo más, para que sea el Señor levantando, sino tú, no yo en mis fuerzas, sino el Señor. Por eso, como dices, pastor, es una línea bien fina, y la línea en la que el Señor nos está hablando esta noche es diciéndonos, hey, lo que estoy permitiendo es que reconozcas de verdad cómo estás en mi presencia. Amén. Mabe dice, Dios conoce nuestro corazón y Él no le podemos engañar, exacto. Papá Dios nos enseña que es mejor no traer las cosas del pasado. Amén. Vamos a Joel 3:10. Mira lo que dice Joel 3:10. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. No es porque aquí siempre hemos leído solo esta parte, o siempre hemos aprendido a decir, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Y es como, ¿por qué les está hablando, diga el débil, fuerte soy, cuando al principio en el 10 les está diciendo, forjad espada de vuestros asadones, les está diciendo, cojan las herramientas que tienen. Dice, lanzas de vuestras y hoces, diga el débil, fuerte soy. Porque lo que ellos estaban queriendo levantar, porque estaba viniendo un juicio de las naciones ahí, lo que estaban queriendo levantar es una arma para poder avanzar. Y muchas veces nosotros podemos querer levantar cualquier cosa para avanzar, pero no declaramos de verdad cómo estamos. Por eso le dice aquí, y ahí es como cuando Gedeón fue delante del Señor y le dijo, hey, yo soy débil, pero el Señor le dijo, en esa tu debilidad, ve y pelea, esa va a ser la fortaleza. Aquí el Señor le está diciendo, solo declara. Por eso le dice al débil, diga el débil, entonces fuerte soy. ¿Por qué? Por lo que le está diciendo, el Señor le está diciendo, no es que ustedes son débiles, sino que se sienten débiles. Y al punto al que yo quiero llegar esto con ser honestos es que cuando nosotros somos honestos delante del Señor, no es que te estoy atribuyendo que eres débil, no es que te estoy atribuyendo que eres miedosa, porque yo sé que yo no soy débil, yo no soy miedosa, pero me puedo llegar a sentir débil y miedosa, me puedo llegar a sentir triste, yo no soy eso. Entonces el Señor te está diciendo, sé honesto en cómo te sientes. Cuando el Señor me decía esto de, solo expón cómo está tu alma, es porque necesitamos decir cómo en verdad nos sentimos. No estamos diciendo que eso somos, porque el Señor no nos ha creado así. Entonces es ahí cuando viene la palabra y dice, Dios no nos ha dado un espíritu de valentía, de cobardía, sino de valentía, porque caminamos en el espíritu, pero lo que estamos mostrando es en verdad cómo nos sentimos. Espero hacerme entender en esta parte, pero en esta parte, por eso le está diciendo, diga el débil, fuerte soy, porque Dios conocía en verdad cómo era el pueblo. Dios conocía que el pueblo
es fuerte a pesar de sentirse débil, porque la fortaleza iba a venir totalmente del Señor. Lo que te estoy diciendo con esto es, no vas a dejar de ser quien eres, no vas a dejar de ser el vencedor, el guerrero, el súper, no sé si quieres llamarte pastor, el súper hijo de Dios, lo que quieras llamarte, el súper evangelista. No vas a dejar de ser tu ADN espiritual, no va a menguar por decir cómo te sientas en verdad. Eso es el punto al que quiero llegar. Por eso aquí les está diciendo, diga el débil, fuerte soy. A pesar de que cojas todos tus escudos, todas tus asadones, todas tus lanzas, todo lo que tengas, el Señor dice, solo declara que eres fuerte, porque eso es lo que eres. Yo no estoy diciendo esta noche que tú eres débil, que tú eres miedoso. No, nosotros no somos eso, porque ese es el espíritu que Dios nos da, pero podemos llegar a sentir eso. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos llegar a abrir nuestro corazón y decirle, Señor, así es como me siento. Por eso debemos llegar a ser honestos. Mira lo que dice en Salmo 56:3. ¿Me hago entender esta parte? El hecho de que tú digas cómo te sientes no está menguando el ADN que llevas dentro. No está menguando el victorioso, no está menguando el guerrero, no está menguando el evangelista, no está menguando. El ADN espiritual, el ADN del cielo siempre va a estar en nosotros. Siempre, siempre. Nada ni nadie va a poder robar al menos que tú entregues tu ADN. Pero el ADN del cielo siempre lo tenemos. Pero podemos llegar a sentirnos así. Pero tenemos que aprender a ser vulnerables delante del Señor. Y no coger como un escudo y ponerlo delante y decir así. No, por eso el Señor le dice, el débil es fuerte. Amén. Y mira lo que dice en Salmo 56:3. Mira, el día, dice el Salmo 56:3, dice, el día que temo, qué tenaz. Dice, el día en que temo, yo en ti confío. Aún podemos llegar a temer. Esto está hablando del temer. Y dice, cuando estoy temiendo, yo en ti confío, Señor. Porque el momento que temo, si yo confío en el Señor será el que hace. Por eso debemos aprender a ser honestos delante del Señor. Y es no importa cómo te sientas, iglesia, no vas a dejar de ser quien eres. Tu esencia no se va a terminar. La esencia del cielo nunca se va a terminar en nuestra vida porque nosotros podamos ser vulnerables delante del Padre. Ese es el punto al que quiero llegar. Que no te dé miedo, que no te dé vergüenza decir me siento mal, que no te dé vergüenza decir estoy que ya no puedo, estoy que ya no quiero, que no te dé vergüenza decir tal vez ya no siquiera, a veces a mí me ha pasado que es como, Señor, ni siquiera quiero ir a orar y solo voy y me meto en el cuarto de oración que tengo y no digo nada y el Señor, no tengo nada que decirte. Y es el Señor para poder que que nuestra debilidad sea fortaleza, para que el Señor pueda fortalecerse en medio de nuestra debilidad. Tenemos que aprender a ser honestos. Eso nunca va a quitar quién eres delante del Padre, iglesia. Nunca va a dejar de llamarte el Señor victorioso, vencedor, valiente, esforzado, nunca, nunca. Pero debemos aprender a ser honestos delante del Señor. Amén. La segunda cosa que debemos aprender a hacer para ser fuertes es saber que Dios no se enojará con nosotros. Amén. Y vamos a Isaías 40:29. Dios no se va a enojar con nosotros cuando le digamos que estamos débiles, cuando nos sentimos débiles. Yo me acuerdo que ese viernes yo hablaba con alguien y gracias de verdad, esa persona me levantó esa noche, estaba chateando y le decía, no quiero ser débil y no quiero, y esta persona me decía, pero Dios no está enojado contigo. Y le decía, sí se va a enojar porque yo tengo que predicar, sí se va a enojar. Y me decía, no. Y cuando yo pude exponer esto, yo decía, Señor, de verdad tú no te vas a enojar conmigo si yo me pongo débil. Y el Señor me decía, yo le veía sonriendo al Señor, el Señor me decía, gracias porque estás siendo honesta conmigo. Y eso es a donde el Señor nos quiere llevar, iglesia, que tengamos esta comunión tanto con el Señor, que podamos ser como somos tal y cual. El ser genuinos con el Señor sin máscaras. Amén, sí. Ser auténticos ante el Padre, ser sinceros con Él, poder correr a sus brazos. Amén, así es, Dani. Con el Espíritu Santo somos más que... Amén, con el Espíritu Santo. Vamos a Isaías 40:29. Mira lo que dice Isaías 40:29.
Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué tenaz? ¿Qué es necesario para que Dios dé fuerzas y multiplique nuestras fuerzas? ¿Y qué es necesario? ¿Qué dice aquí la palabra? Dice que es necesario que nuestras fuerzas se acaben. Para que el Dios te dé fuerza es necesario que nuestras fuerzas se acaben y no debemos tener miedo. El Señor no se va a enojar porque nos sintamos así. El Señor no se va a enojar. El Señor no es que te va a poner un par y es como, no, entonces está con miedo, entonces ¿dónde está el valiente? ¿Dónde está el esforzado? No. Acuérdate, el hecho de mostrar cómo te sientes no quiere decir que no eres eso. Tú eres quien eres delante del Padre. Yo sé que yo soy una guerrera en el Espíritu. Yo sé que me puedo pelear con cualquier demonio. Yo sé que me puedo ir contra toda potestad. Yo sé que ese es mi ADN espiritual. Pero yo también sé que tengo debilidades, tengo que aprender a reconocerlas delante del Padre, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando muestro mi debilidad, el Padre se fortalece en mí, amén. Así que no tengas miedo, el Señor no se va a enojar cuando le digas cómo te sientes, el Señor no se va a enojar cuando te abras tu corazón, el Señor va a tener los brazos extendidos y te va a decir, dime cómo estás, dime cómo, Él es un Padre, iglesia, Él es un Padre, y un padre, aquí hay muchos padres, quisieran que sus hijos les expresen en verdad cómo se sienten, así es el Señor cada día con nosotros. Él quiere saber lo que te entristece, aunque ya lo conoce. Él quiere escuchar lo que te entristece, Él quiere escuchar lo que te alegra, Él quiere esta relación íntima, Él quiere un cara a cara y que no tengamos miedo de decirle las cosas, porque a veces hasta a mí me pasó que es como, no Señor, ni para qué te digo, o sea, no quiero que el Señor se enoje, el Señor no se va a enojar. El Señor no se va a enojar con nosotros, amén. Entonces mira lo que dice aquí, Él da esfuerzo al cansado. Es necesario que te canses para que el poder del Señor te dé esfuerzo. Solo cuando estás cansado el Señor te puede dar esfuerzo. Dice, y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Se vale no tener fuerzas, porque entonces ahí es cuando el poder de Dios va a venir a multiplicar las fuerzas. Amén. Elías tuvo miedo. Elías tuvo que irse a esconder. Él se escondió, él tuvo temor y miedo. David huyó a la cueva de Adulam. David huyó. ¿Y él por qué huyó? Porque tuvo miedo. Y en la cueva dice que después de salir de ahí se fortaleció. El Señor le fortaleció ahí. Se vale esconderse, pero siempre que sea esconderse en la presencia del Señor. Se vale ser vulnerable. Amén. Jesús lloró. Tuvo un momento de tristeza. Esto está cuando Lázaro murió, ¿verdad? Y dice que Jesús lloró. Jesús, como Ricardo nos decía, Jesús tuvo un momento donde se mostró tal vez vulnerable y débil al decir, Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces vino el Espíritu, el poder del Señor, y lo levantó para poder cumplir el propósito del Señor. ¿Qué te estoy diciendo con esto? El Señor no se va a enojar porque le diga, Señor, tal vez no quiero avanzar. El Señor tan solo va a ver tu corazón y va a decir, así te voy a mostrar que si tú no quieres, yo voy a poder hacerlo por ti. Dale la oportunidad al Señor, muéstrate al Señor tal y como eres, porque Él es el que va a avanzar por ti, porque es su Espíritu Santo el que va a avanzar por ti, como dice Paulito, ¿no? El Espíritu Santo somos más que vencedores, pero en el Espíritu del Señor, deja que el Espíritu del Señor sea el que te levante a conquistar, el que te levante a pelear, el que te levante a hacer todo, porque no importa que si tú eres débil, entonces vas a hacerse fuerte, porque tienes que estar cansado para que no te dé esfuerzo, porque tienes que estar sin fuerza alguna para que sean multiplicadas. Amén. Sé vulnerable en su presencia. Jesús en la cruz dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Tenaz eso, ¿no? Hasta pensó que el Padre le desamparó, y a veces nosotros tenemos temor de decirle a Dios, Señor, hasta me siento solo. Si te sientes solo, dile al Señor. Muchas veces hemos escuchado, tal vez hasta yo he dicho, es cuando le decimos estamos solos, estamos diciendo que no estamos del Espíritu Santo, pero si sientes eso, dile al Señor. Entonces va a venir su compañía, entonces va a venir la fuerza celestial para decirte, hey, no estás solo, aquí estoy. Es necesario ser honestos y ser vulnerables delante del Señor. Amén. Toda la debilidad hace, la tercera cosa, toda debilidad hace que puertas del cielo se abran a nuestras vidas. Vamos a ir a Apocalipsis 3:8. Esta es la tercera cosa que el Padre me hablaba. En Apocalipsis 3:8. ¿Cuántos están recibiendo esta noche? Claro que nadie se confunde, sino que todos entendemos
lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, esto es cierto. Le hablaban a la iglesia de Filadelfia. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:8. Dice, yo conozco, le está diciendo el Señor, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Punto y coma. Esto es súper interesante. Mira lo que dice. Esta puerta abierta la puso delante de ti, dice, y nadie la puede cerrar, porque aunque tenías poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes? Cuando hay debilidad, puertas, el Señor me decía, cuando hay debilidad, puertas del cielo se abren. Se abren las puertas del cielo para las intervenciones divinas del Señor. Eso quiere decir que el cielo comienza a actuar cuando hay debilidad en nuestra vida. Hay puertas que se abren cuando nosotros reconocemos esta debilidad delante del Señor. Hay estas puertas que se abren y nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tenías pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí le está diciendo, aunque no podías avanzar, aunque no podías seguir, nunca dejaste de creer en mi palabra y no has negado mi nombre. El punto es que cuando soy débil, no estoy diciendo que no creas en la palabra, no te estoy diciendo que dejes de creer en el Señor, no, estoy diciéndote que el momento que nosotros podemos expresar que somos débiles, que estamos en cierta debilidad, que estamos caminando con cierto temor, es ahí cuando entonces la puerta del cielo se abre y el Señor te puede decir, hey, aunque tu corazón ha permanecido en mí y ha sido débil, yo sigo aquí abriendo puertas para ti. No tengas temor de exponerte tal y cual eres delante del Señor. La debilidad trae ciertas oportunidades para que el cielo se manifieste. Cuando nosotros estamos, ¿por qué? Porque es ahí entonces me puedo fortalecer y puedo decir, fuerte soy en Cristo. Toda fortaleza viene del Señor, toda fortaleza viene de su Espíritu. Es ahí cuando yo puedo decir, no es en mis fuerzas, sino es por las fuerzas de su Santo Espíritu. Amén. Nancita dice, no temeré al recibir malas noticias, mi corazón confía en el Señor. Amén. Amén, no vamos a temer, amén. Y mira, vamos a regresar a Corintios en el versículo 9, a 2 de Corintios 12, 9, 9. Mira lo que dice el versículo 9, 2 de Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, hey, en mi debilidad voy a reconocer en verdad quién soy. En mi debilidad se va a exponer en verdad lo que soy, porque, entonces dice aquí, para que repose en mí el poder de Cristo. Cuando somos débiles es cuando más poderoso se puede mostrar el Señor. Cuando somos vulnerables es cuando el poder del Señor va a venir a tu vida y se va a manifestar con un de repente, se va a manifestar en un milagro, se va a manifestar de cualquier manera, pero las ventanas del cielo se van a abrir cuando tú puedas reconocer esto, porque no te vas a gloriar en quién tú eres y lo que puedes hacer, sino el Señor va a venir y se va a manifestar para que Él se lleve la gloria. Amén. El 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la palabra profética que el Señor te quiere dar esta noche con todo esto. El Señor te quiere decir que a pesar de ser débil, proféticamente tú ya eres más que vencedor. Que a pesar de mostrar una debilidad, el Señor te está diciendo, entonces puedes ser fuerte. Cuando más débil eres es cuando más fuerte eres en el Señor, porque es el Señor el que se fortalece a través de tu vida. No tengas miedo a que las cosas fracasen, no tengan miedo a decir y exponer que están mal en alguna área de su vida. Sean libres y expónganla en la presencia del Señor, sean libres y díganle al Señor, sean libres y puedan contar a alguien, estoy mal en esto, porque es ahí cuando el Señor se va a glorificar. Es ahí cuando nosotros creemos que la gloria del Señor vendrá y será un resplandor en nuestras vidas, cuando podemos de verdad decir, Señor, yo no puedo más en mis fuerzas, Señor, yo no puedo más en esto, porque ¿sabes qué? La verdadera fuerza está en la dependencia en Dios que produce la debilidad. La debilidad produce una verdadera dependencia en Dios, porque en verdad cuando uno se muestra vulnerable,
es cuando comenzamos a depender más del Señor. Y es ahí cuando más podemos decir, Señor, no puedo más, te toca a ti. Señor, esto que he estado tal vez trabajando y en mis fuerzas queriendo que venga, en mis fuerzas aún que la promesa se cumpla, en mis fuerzas que se dé, que sea libre mi familia, en mis fuerzas que sea salva mi familia. Y el Señor te dice, hey, párate un rato, no es en eso. Es en la debilidad donde encontramos la verdadera dependencia al Señor. Aprende a depender en el Señor, cueste lo que te cueste. Sé honesto en la presencia del Señor. Y esto notaba yo que escuchaba en una prédica. Dice, si una tribulación te lleva a depender de Dios, es una bendición. Qué hermosa esa parte. Otra vez. Si una tribulación te lleva a depender de Dios, es una bendición. Muchas veces las tribulaciones le vemos como es lo peor que nos puede estar pasando. Pero esa sí tribulación, esa enfermedad te llevó a depender más de Dios. Fue una bendición en tu vida, no fue una maldición. A veces vemos las circunstancias, a veces vemos los problemas como lo peor que nos pudo pasar. Pero cuando nosotros aprendemos en verdad a fortalecernos del Señor y a que esa debilidad se haga totalmente en la fuerza del Señor, esa tribulación nos lleva a depender de Dios, es una bendición totalmente a tu vida. Hay circunstancias en tu vida que han querido acabar contigo, pero el Señor las ha usado para levantarte. El Señor las ha usado para decirte, hey, no eres tú, soy yo. El Señor quiere trabajar a nuestro favor. El Señor quiere mostrarse como ese Jehová Sabaoth, el que pelea en cada batalla, el que pelea, el que levanta espada, el que levanta bandera de amor por nosotros. Amén. La palabra dice que aunque como un río venga el enemigo, el Señor va a salir por nosotros, el Señor va a levantar su espada, el Señor se va a levantar por nosotros, amén. Así que este es un tiempo, iglesia, y con esto yo termino, en que sé vulnerable, se vale sentirse vulnerable delante del Señor, para que entonces el poder del Señor se pueda manifestar. Recuerda estas 3 cosas. Reconoce y sé honesto de cómo te sientes delante del Señor. Eso no quiere decir que eres así. Tienes que saber que el Señor no se va a enojar porque te sientas como te sientes o porque estás como estás. El Señor no se va a enojar contigo. Y recuerda que toda debilidad es una puerta abierta del cielo para que entonces venga el Señor y se manifieste. Las debilidades son las cosas que nos enseñan a depender en el Señor y a poder decir, como decía el apóstol Pablo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Gózate cuando no puedas, gózate cuando sientas que no avanzas, porque el poder del Señor es ahí cuando se va a manifestar. Y yo te profetizo en el nombre de Jesús que en toda debilidad, en cada área de tu vida que hayas tenido y sea expuesta delante del Señor, la gloria del Señor se verá, el Señor se va a manifestar, el Señor te va a proveer, el Señor te va a sanar, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a sacar y el Señor te va a levantar. Amén. Este es un tiempo para que nosotros podamos hacer y decir, como decía el apóstol, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque entonces ahí sí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se vale la pena mostrarse tal y como eres para que el Señor te siga diciendo quién en verdad eres. Si te sientes débil, el Señor te va a decir, hey, tú eres un fuerte. Si te sientes enfermo, el Señor te va a decir, hey, tú eres sano. Si te sientes en escasez, el Señor te va a decir, hey, tú eres más que, tú tienes en abundancia porque el Señor es tu jireh. Amén. Es necesario, todo eso es necesario, que la vulnerabilidad nuestra delante del Señor sea expuesta. Deja el orgullo a un lado y dile al Señor y ábrete, así como muchos de ustedes hicieron. El Señor sabe cómo yo soy, el Señor sabe cómo yo me siento. No importa, anda, sé real delante del Señor. No tengas máscaras para que la gloria del Señor venga sobre tu vida. Amén. Belecita dice, lo recibo. Lore dice, amén. Jesús es la vida, nosotros el pan para nos separar. Amén, nada podemos hacer de él. Paulito dice, Jesús dijo, el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana. Amén. Ivancito Serrano, qué gusto. Amén, amén, Ricky, amén. Amén, iglesia, ese es el testimonio que yo quería contarles de este tiempo. Y yo sé que en mi debilidad el Señor se ha ido fortaleciendo. Cada día quiero como ya estar súper bien y en cada día hay algo que el Señor me va mostrando, me va diciendo, espérate, estoy haciendo. Es un proceso, incluso todo esto para que el Señor siga trabajando en mí. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena esta noche. Amén. David dice amén, amén, amén. Amén.
Espero que esta palabra haya sido de edificación. Vamos a alistarnos para la Santa Cena. Y yo les animo que esta noche tengan un tiempo con el Señor y se expongan en la presencia del Señor y tengan un cara a cara con el Señor. Y sea aún como pidiéndole al Espíritu Santo que escudriñe totalmente su corazón, que escudriñe totalmente lo que hay en ustedes. Recuerda, esto no te quita quién tú eres delante del Padre, sino que te expone cómo estás delante del Señor, para que el Señor pueda hacer y manifestar sus maravillas y su gloria. Amén. Así que vamos a tomar nuestra Santa Cena. Me avisan cuando estén listos. Lista, pastora, dice. Buenas noches. Lista. Lista, mi Nancita preciosa. Gracias, Señor. Vas a pedir a Jesús que Él suba a tu barca. Vas a pedir que Él venga ahora y se acerque junto a ti. Listos, dice David. Ok. Que estarás seguro, completamente seguro. Si tú vas, Señor, en mi barca, yo no me voy a hundir. Vamos a orar un ratito. Ahí donde están yo les voy a pedir, cierren sus No voy ojos. a resbalar. Vamos a orar un momento ya. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que todo tiempo, Espíritu Santo, nos lleves a esta verdad en nuestras vidas, Señor. A que podamos ser libres y exponernos delante de tu presencia, Señor. Sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Sabiendo, Señor, que tu vara y tu callado nos infundirá aliento, Señor. Sabiendo que tu presencia será la que nos levanta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos ser tal y como somos delante de ti, Señor. Podemos decir cómo nos sentimos, cómo estamos, Señor, delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, que en tu presencia, Señor, todo lo que esté escrito en nuestras vidas será establecido, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú no te has apartado de nosotros, Señor, a pesar de cómo estemos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que caminamos en honestidad y en integridad contigo, Señor, sin máscaras algunas, como decían tus hijos, Señor, sabiendo que tus brazos están abiertos, Señor, para acogernos tal y como estamos, Señor. Te damos gracias, Señor, que en nuestra debilidad tú te fortaleces, Señor. Te damos gracias, Señor, que cuando nosotros no podemos, eres tú el que pelea por nosotros, Señor. Que cuando nosotros no avanzamos, eres tú el que nos sostiene y que nos hace caminar, Señor. Que eres tú el que nos levanta, Señor. Que eres tú el que nos anima, Señor. Te damos gracias, Señor, que cuando en medio de toda imposibilidad para ti todo será posible, Señor. Te damos gracias, Señor, que cuando no hemos visto luz, tú eres esa luz en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, que cuando hemos sentido aún, Señor, que todo nos está invadiendo, Señor, eres tú el que viene y supera eso, Señor. Declaramos, Señor, que viene lo inesperado del cielo, que estas puertas se abren, Señor, la intervención divina, Señor, viene a nuestras vidas, Señor, se manifiesta, Señor, lo divino, lo celestial en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, que esta noche podemos decir que fuertes somos, Señor, que nos gozaremos en la debilidad, Señor, porque entonces, Señor, mientras somos débiles, somos fuertes, Señor. Te damos gracias, Señor, que tenemos, Señor, y aún, Señor, nos da, Señor, este privilegio de poder sentirnos vulnerables en tu presencia, Señor, porque eres tú el fuerte y el poderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, que todo aquello, Señor, que tal vez hemos visto como problema, tribulación, circunstancias, Señor, nos ha acercado más a ti, Señor, y esto ha sido una bendición, Señor. Te damos gracias porque todo lo has usado para nuestro bien, Señor, y te damos gracias que cada día nos llevas a más libertad, Señor. Honramos, amamos y levantamos tu nombre en esta noche, Padre. Y asimismo, Señor, levantamos delante de ti, Señor,
la copa, Señor. Levantamos la copa, Señor, tu sangre, Señor, y tu cuerpo, Señor. Tomamos de tu sangre, Señor, y declaramos que esta sangre nos purifica, nos limpia, Señor, nos levanta, Señor. Resucita todo aquello que ha estado muerto en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Declaramos que tu sangre, Señor, esta sangre del pacto, Señor, nos hace, Señor, y nos lleva a un nuevo pacto contigo, Señor, en esta noche, Señor. Declaramos que esta sangre nos fortalece, Señor, nos limpia, nos restaura en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús también, Señor, partimos de tu cuerpo, Señor, y lo comemos, Señor. Y declaramos, Señor, que al comer tu cuerpo, Señor, uno solo somos contigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tomamos de tu cuerpo, Señor, anunciamos tu muerte, Señor, declaramos y aún predicamos, Señor, y establecemos tu resurrección, Señor. Declaramos, Señor, que esto lo hacemos en conmemoración de ti, Señor. Y juntos como hermanos, Señor, nos servimos de tu cuerpo y bebemos de tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Donde vayas, viviré. Amén. Amén, iglesia. Que el Señor les siga levantando, que el Señor siga desatando su gloria sobre sus vidas y que el Señor siga fortaleciéndose en medio de toda circunstancia, mostrando su poder, su soberanía en ustedes y en todo lo que tienen y son. Amén. Les bendecimos, les amamos, que el Señor les siga hablando, que el Señor les siga mostrando cómo es Él, quién es Él y cómo pueden ustedes ir delante del Señor también. Amén. Que el Señor les bendiga un lindo fin de semana. Nos vemos el domingo. Les bendecimos, les amamos, les extrañamos abrazarles. Les mandamos un abrazo desde aquí. Que el Señor les siga bendiciendo y una buena noche.